Muy buen día, mijitos. Tengan todos y cada uno de ustedes. Pues de nueva cuenta, mijitos, este es un día muy bonito. Me da mucho gusto estar con ustedes. Espero en Dios que todo lo que estemos haciendo, todo lo que hemos estado diciendo, te pueda hacer de a ti de mucho provecho, de mucha bendición. Y el día de hoy vamos a ver a un discípulo de Jesús, un discípulo más, el penúltimo, ¿sí? La intención era ver dos discípulos el día de hoy, pero por cuestiones de que el último discípulo, el terrible testimonio que hizo Judas, sí nos va a llevar algo de tiempo y por eso hoy decidí ver el penúltimo discípulo de Jesús y espero yo en Dios que tú puedas estar aprendiendo cada una de estas palabras, que tú las puedas atesorar en tu corazón. La intención de todo esto, mijito, yo te quiero explicar algo. La intención de todo esto es de que tú puedas entender la palabra y tú puedas decirle a Jesús, Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo, yo quiero ser uno de aquellos que dieron su vida por ti, por el Evangelio, que tú le digas a Jesús, aunque estoy pequeño, aunque no he madurado, aunque tengo 15 años, 14, 13 años, no sé, la edad que tú tengas, aunque estoy chiquito, tengo 9 años, que tú le digas, yo quiero ser un discípulo tuyo, yo quiero aprender de ti, como aprendió Pedro, Juan, Mateo, todos ellos, ¿verdad? Y que tú, mijito, puedas atesorar la palabra de Dios. Eso es algo mucho, muy importante. Guárdalo en tu corazón. Cada una de estas enseñanzas, si te gustó el testimonio de Juan, de Pedro, de Natanael, pues yo te invito a que tú lo puedas volver a ver, volver a revisar en tu casa. Tú puedes estar orándole, pidiéndole a Jesús, Señor, yo quiero ser como Juan, yo quiero ser como Natanael, como Felipe, que, que entendió y leyó las sagradas escrituras. Y pues, mi hijito, hoy vamos a ver el penúltimo discípulo de Jesús y espero yo en Dios que Él nos pueda ayudar. Voy a compartir la pantalla ahorita para que tú puedas entender la palabra de Dios y que hoy podamos entender todo esto. ¿Ok? El discípulo de Jesús se llama Simón, llamado Celote. Simón llamado Celote. Pero antes de esto, de empezar con esta enseñanza, vamos a pedirle a Jesús, mijito, tú en tu lugar, yo aquí en el mío, que Él nos pueda hablar en su palabra, que podamos entender lo que Él quiere de nosotros y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias por cada niño grande, por cada adolescente. Gracias por cada uno, Señor, de aquellos que están escuchando estas palabras, Dios. Señor, yo te pido que tú nos abras el entendimiento. Señor, que tú puedas hacer que cada una de estas palabras no vuelva a tierra, sino que verdaderamente lleve mucho fruto. Señor, que tú puedas hacer que tu obra empiece, Señor, con un fuego en su corazón, un fuego ardiente, algo que arda para siempre, Señor, y que todos ellos puedan ser discípulos tuyos, discípulos de Jesús. Lo que tú dijiste en tu palabra, ir y hacer discípulos a todas las naciones, Señor. Hoy que sea tu palabra la que pueda, Señor, darnos esa potestad, Señor, Padre, de ser enseñados por ti y que tus palabras hay mucha cabida en los corazoncitos jóvenes, Señor. Señor, que ellos no quieran ser, Padre, como el mundo, no quieran ser como un futbolista, como un artista, no quieran ser, Señor, como personas, Señor,
mundanas y tengan ahí ese ídolo en su corazón, sino que ellos puedan ser como Jesús, como lo fue Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, Santiago, Natanael, todos ellos, Señor. Por Cristo Jesús te doy muchas gracias, Dios. Amén y amén. Ok, mijitos, vamos a ver el día de hoy Simón llamado Celote. Ok, Simón llamado Celote. Este es uno de los últimos discípulos que habla la Escritura y vamos a ver las generalidades de Simón llamado Celote. ¿Quién era él? ¿Sí? Quiero decirte que solo lo menciona la Biblia en la lista de nombres de los discípulos. Solo lo menciona. La Biblia no habla nada acerca de él, ¿sí? Perdón, nada en específico. Solamente menciona ahí su nombre. Es todo lo que nos dice la Escritura. ¿Ok? También lo que sí nos dice la Escritura es que él era un celote, Simón llamado Celote. Y eso, mijito, ya aquí nos dice mucho acerca del carácter que él tenía. Simón, él era un celote. Ahorita vamos a entender todo lo que él hacía. ¿Ok? ¿Sí? Quiero hacer mención también que la palabra Simón, el nombre de Simón, significa ha escuchado a Dios, ¿sí? O ser escuchado por Dios, ¿sí? Él ha escuchado a Dios, o sea, como que Dios le abrió el oído y él entendió todo lo que Dios le quería hablar a él. ¿Ok? Ese era Simón. ¿Sabes tú también quién era otro Simón de sus discípulos? Exactamente, también lo fue Pedro, ¿sí? Simón, ¿sí? Simón Pedro, a veces así se le llamaba, se le decía. Y pues este también era otro Simón. Este era Celote, ¿sí? Pues te puedes dar cuenta de que varios discípulos tenían el mismo nombre, eran tocayos, ¿sí? Acuérdate de Judas Iscariote, ¿sí? Ese lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Y Judas, que también fue Judas Tadeo, ¿sí? El que vimos la semana pasada, ¿ok? Entonces este también es Simón, ¿sí? Pero este es llamado Celote, ¿ok? Y aquí en Lucas 6, ¿sí? Se le llama Simón el Celote, ¿sí? Lucas 6, versículo 13, 14 y 16. Aquí viene la lista de los discípulos, ¿sí? Y dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, ¿sí? A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, dice Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Simón llamado Celote, ¿sí? Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. ¿Ok? Entonces hoy vamos, aquí se le dice en Lucas capítulo 6, ¿sí? Dice Simón llamado Celote. ¿Ok? Pero ahora lo tengo en Mateo capítulo 10, ¿sí? Menciona Simón el cananista. Él era el mismo, ¿sí? Decía, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano,
Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, ¿sí? Aquí menciona, mijitos, dice Simón el cananista, ¿sí? En el versículo número 4. Simón el cananista viene siendo el mismo. Simón el celote, Simón el cananista. Y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Ok? Y en Marcos capítulo número 3, ¿sí? Menciona de nuevo la lista de los discípulos, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera de demonios. Lo menciona igual a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, ya lo vimos, ¿sí? Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, ¿sí? De nuevo te habla, Simón el cananista, ¿sí? Y Judas Iscariote, el que también le entregó, y vinieron a casa. Ok, vamos a ver ahora, ¿sí? Lo que te menciona en qué quiere decir, mijito, que sea cananista, ¿sí? No quiere decir que viene de Caná de Galilea. ¿Te acuerdas tú de aquellas bodas donde Jesús convirtió el agua en vino? Fue uno de los primeros milagros de Jesús, ¿sí? Bueno, que él haya sido cananista no tiene nada que ver, ¿sí? Que venga de Caná de Galilea, ¿sí? No tiene que ver, ¿sí? Tampoco tiene que ver que no viene de la tierra de Canaán, ¿sí? De, de, de los tiempos de Josué, ¿sí? De aquel entonces, cuando estaba Josué peleando, Josué y Caleb, ¿sí? Aquella tierra de Canaán, ¿sí? Que Dios se las dio por heredad a, a, a al pueblo de Israel, ¿sí? Tampoco tiene que ver cananista con nada de esto, ¿ok? ¿Sí? Hay que entender bien eso, ¿sí? ¿Sí? Esto viene, mijitos, de una raíz hebrea que quiere decir celoso o ferviente. Tiene que decir que quiere decir celoso o ferviente. Cuando decimos cananista, mijitos, haz de cuenta que estamos diciendo ferviente, que es celoso. Esto quiere decir que tiene muchas ganas, que tiene muchos deseos de hacer algo por Dios o por la gente o por alguna causa, ¿sí? Que es cananista. Esto quiere decir que es muy ferviente, que es muy celoso de hacer las cosas, ¿sí? Como a las personas, no sé si tú has visto a personas que tienen mucho celo en su trabajo, no sé, a lo mejor un carpintero y que tú dices, no, y que el carpintero ve la madera y dice, esta madera está finísima, esta madera vale mucho, esta madera tienes que cuidarla y la ve y la vuelve a ver, sí, es una persona celosa de su trabajo o un mecánico que dice, mira, esta pieza, ten mucho cuidado, tienes que ir a la refaccionaria, consíguela, no se te vaya a perder, ¿sí? Son personas que son muy celosas en sus cosas que hacer, ¿sí? Aquí también eso puedes tú decir que es una persona que es cananista, ¿sí? Que es celosa, que es ferviente en lo que hace, ¿sí? Y por otra parte, vamos a ver, la Biblia también le dice que era Simón el celote, ¿sí? Eso quiere decir, vamos a ver lo que quiere decir celote, ¿sí? ¿Sí? No habla, no tiene que ver con los celos esto, ¿sí? No tiene que ver con los celos. Esto empieza con Z. Celos empieza con C de circo. Ok, mijito.
¿Quiénes eran los celotes en aquel entonces? Eran partidos políticos que eran muy temidos, ¿sí? Era un partido político. Hoy en día, mijitos, tú puedes ver partidos políticos aquí en México. Tú los has de conocer. Lo has de ver en los periódicos, cuando tú vas en la calle, pues está anunciando los partidos políticos. Ok, bueno, era algo parecido en aquel entonces, pero esto era un partido político no para gobernar, sino para quitar del gobierno que existía en aquel entonces. Sí, te voy a explicar más adelante. Ellos odiaban a los romanos. Quiero decirte una cosa, los celotes eran judíos, mijito, eran del pueblo de Dios, ¿sí? Ellos eran, ellos iban, algunos de ellos iban a las sinagogas, iban a su reunión, leían la Biblia, etcétera, etcétera, pero ellos odiaban a los romanos, ¿sí? No los querían, querían terminar con la ocupación romana. Esto quiere decir, en aquel entonces, el que gobernaba el pueblo de Israel, mijitos, era los romanos, ¿sí? Y los celotes era un partido político, ¿sí? Era gente que se dedicaba, que quería, que hacía reuniones para poder ver la manera de quitar a los romanos de Israel. Y los odiaban, no los querían, ¿sí? Era un partido político. A veces, inclusive, mijito, se caía en el terrorismo y en la violencia, ¿sí? A pesar de que ellos eran del pueblo de Dios, a pesar de que ellos, ¿sí? Se decían del pueblo de Dios, ellos se juntaban y decían, planeaban hacer cosas contra los romanos, ¿sí? ¿Sí? Se caía en el terrorismo, en la violencia. Esto es, había ocasiones donde tú veías a un judío peleando con un romano. ¿Por qué? Porque el judío decía, no puede ser posible que unos romanos que no son del pueblo de Dios le tengamos que pagar impuestos, ¿sí? Ellos interpretaban la ley en forma literal. ¿Te acuerdas tú? Bueno, que la ley decía, la ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? ¿Sabes esa ley? Bueno, ellos decían, si yo veo a un romano, ¿sí? Que que mata a un judío, yo como judío puedo ir y matar a un romano, ¿sí? Así lo decía, ojo por ojo, diente por diente. Interpretaba la ley de Dios de una manera literal, ¿sí? O sea, lo tenía que aplicar. Eran bien legalistas. Ellos decían, es que ¿por qué? ¿Cómo es posible que los romanos vengan, les tengamos que dar cuenta a ellos? ¿Cómo es posible que si nosotros, si tenemos un Dios bien grande, si tenemos la palabra de Dios, si tenemos todo eso, nosotros le tengamos que rendir tributo, pagar un impuesto? ¿Cómo es posible que nosotros, te acuerdas tú de los publicanos? ¿Por qué hay publicanos aquí que tienen que ir con los de Roma si nosotros somos del verdadero pueblo de Dios? Si venimos de Moisés, si venimos de Josué, ellos decían, si somos hijos y descendientes de Abraham, ¿sí? Ellos no les cabía en la cabeza la idea de que tienen que rendir tributo a los romanos, ¿sí? Inclusive, mijitos, esto lo dice la historia, tú lo puedes ver
en el libro de Josefo, ¿sí? Es un historiador que no era cristiano, simplemente él era un historiador. Y él narra, mijito, que ellos creían que estaban haciendo la voluntad de Dios cuando mataban a algún soldado romano. Nomás imagínate, ellos eran capaces de matar. Ellos eran capaces de hacer una revuelta. Ellos eran capaces, no sé, de hacer cosas violentas con tal de no rendirle tributo a los romanos. Estaban en contra de todo el sistema romano de aquel entonces. Eran celotes. Así como existían fariseos, así como existían todos ellos, también existían los celotes. Y de ahí era este hombre, ¿sí? Vamos a ver Simón, ¿sí? ¿Qué más? Ellos esperaban a un Mesías revolucionario, mijitos. Un Mesías que los sacara, que los liberara del pueblo romano. Sí, ellos decían, tiene que venir un Mesías, tiene que venir el rey de los judíos que ponga en su lugar a los romanos para ya no rendirles tributo. Sí, ellos creían que iba a venir ese rey revolucionario a sacarlos adelante y a quitar de tajo, de golpe al pueblo romano. Era lo que creían los celotes, ¿sí? Ellos también pensaban, ahorita lo dije, que pagar impuestos a un gobierno pecador, como era el sistema romano de aquel entonces, era un acto de traición a Dios. ¿Por qué te tengo que pagar impuesto a ti? Si tú eres un pillo, si tú eres un impío, si tú eres un pecador, si no soy del pueblo de Dios. Yo soy del pueblo de Dios, yo tengo las promesas. Yo tengo la promesa de que esta tierra iba a ser mía, de mi descendencia. Me la heredó mis padres, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Sí? Pero ellos eran celotes, eran muy celosos, eran revolucionarios, eran de armas tomar, mijito. No era cualquier persona. La Biblia no menciona nada acerca de Simón, más que era celote. ¿Sí? Era Simón llamado el celote. ¿Sí? Vamos a ver un texto, mijitos. ¿Sí? En Hechos 5:37, tú lo puedes ver en tu casa, que viene hablando del jefe de los celotes. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Sí? Ahí está hablando las personas que están en contra de los apóstoles, ¿sí? Le está diciendo, ¿sabes? Se levantó en aquel entonces Judas el Galileo en los días del censo, ¿sí? Hay un historiador, ¿sí? El historiador Josefo menciona que el jefe de los celotes se llamaba Judas y que era de Galilea. Entonces, nomás imagínate, mijito, ahí en Hechos 5:37 está hablando del jefe de los celotes. Era de armas tomar. Y muy seguramente Judas el Galileo conocía de vista, ¿sí? O conocía a Simón el celote, pero que su vida había cambiado. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que nos menciona la Biblia acerca de los celotes y la historia también, mijitos, acerca de los celotes. Simón era así, ¿sí? ¿Cómo era Simón? ¿Sí? Solo menciona en la Biblia
solo es mencionado en la Biblia en la lista de los nombres de los discípulos. No más menciona su nombre. Nunca menciona alguna acción de él, ni que dijo algo, ni que no dijo nada. No menciona nada la escritura. Simplemente que él había sido celote, ¿sí? Y no menciona solamente su nombre, ¿sí? Y a pesar, mijito, de tener en su mente ideas militares, ideas de estar en contra de los romanos, ideas de estar en contra de toda el sistema romano que ya les había hablado, ¿sí? Él era cristiano. Es como si yo te dijera que hay un soldado, ¿sí? Pero que es cristiano, ¿sí? Sí los hay. Y yo sé que hay uno o varios que me están escuchando y que han sido soldados. Y yo conozco un hermano que lo apreciamos mucho, de aquí le mandamos un saludo. Hermano, te amamos, que eres soldado y que a pesar de que tú estás sirviendo al ejército mexicano, también estás sirviendo al ejército celestial, allá en los cielos. Nuestro capitán es Cristo, ¿sí? Y a pesar de que Simón tenía ese pensamiento militar en contra de los romanos, él era cristiano, ¿sí? Y luego, ves ahí, mijito, ¿quién era su compañero? Nada más ni nada menos que Mateo. ¿Tú crees que el celote, una persona que era celote, le iba a dar impuesto a Mateo? Oye, ¿qué traes, Mateo? Soy capaz de darte una cachetada. Todavía eres un traidor a los judíos, eres del pueblo de Dios y nos traicionaste. ¿No tienes derecho a ir a la sinagoga? Y todavía te atreves a decirme que yo te tengo que pagar impuesto para que ese dinero, mitad se lo entregues al pueblo romano y la otra mitad tú te lo quedes. Pues no. Pues ahí ves dos grandes enemigos que eran enemigos siendo amigos, ¿sí? Ves un publicano con un celote. Haz de cuenta que estás viendo lo negro y lo blanco, el aceite y el agua juntitos. Y ahí estaban. Los dos estaban compartiendo con Jesús esos 3 años y medio, ¿sí? Antes tenía fervor por su nación, ahora tenía un fervor por Cristo, ¿sí? Y pues la muerte de él, bueno, la historia, el libro de los mártires de Fox, un libro histórico, ¿sí? Nos dice que Simón el cananista o Simón el celote, ¿sí? Predicó en África y en Gran Bretaña, ¿sí? Predicó en Europa. Y ahí en Europa, mijito, fue donde lo crucificaron en el año 74 después de Cristo. ¿Cómo ves esta historia? Él también murió y murió crucificado. Pero, ¿sabes? Nunca se echó para atrás. Nunca dijo, una vez siguió a Cristo y ya no se echó para atrás. Ya no dijo, bueno, pues yo me voy a regresar con mis amigos los celotes. No, él dijo, me voy al ejército de Dios. Y a pesar, y todo mi celo que antes tenía, y todas mis ganas, y toda mi pasión, y todo mi fervor, y todo lo que antes hacía, ahora lo voy a hacer por Cristo. ¿Sí? Ahí ves el testimonio, mijito, como una persona que antes era violenta, una persona que antes era de armas tomar,
Una persona que antes buscaba el pleito, la batalla, que buscaba la guerra, que buscaba salirse con la suya, que buscaba ganar solamente por sus armas, por lo que él quería. La ves convertida a los pies de Jesús, predicando la palabra en Gran Bretaña, en África, y dando su vida en Gran Bretaña, muriendo y siendo crucificado. Sí, así fue la muerte de esta persona que se llama Simón, ¿sí? Llamado Zelote. ¿Te gustó esta historia? A mí también. Ama la palabra de Dios y sirve a Jesús siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos alimenta. Gracias porque nos bendices. Gracias, Señor, porque vemos el testimonio de una persona muy violenta siendo convertida a los pies tuyos, Señor. Y así pedimos que estos jovencitos, Señor, que tengan mucha fuerza, que tienen muchas cosas por delante, muchos proyectos, ¿sí? Que toda su fuerza pueda ser depositada en ti, Señor, para que te amen y te sirvan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, mijitos, pues esto es todo por hoy. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana para hablar del último discípulo de Jesús. Vamos a ver, vamos a titularlo Judas el traidor. Que Dios te bendiga, estudia mucho la palabra de Dios y ama su palabra. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias. Adiós.